Enrique, ¿por qué usted afirma que el presidente Hugo Chávez pues prácticamente confunde la historia de Venezuela con su biografía? Es una afirmación que pues es bastante impactante en este libro del cual hemos estado dialogando. Pero es absolutamente cierto, ¿no? Porque muchas veces pareciera que es Venezuela la que está enferma y no Hugo Chávez. Es muy desafortunado que esté enfermo Chávez, pero Venezuela no está enferma. Venezuela son los millones de venezolanos. Volvemos a eso. Hubo un historiador célebre escocés que yo cito mucho, Carlyle, que dijo, no existe historia. La historia de los países es la biografía de sus grandes hombres. Esa frase de Carlyle parece que fuera la inspiración de muchos de nuestros países. La biografía de Hugo Chávez es muy interesante, pero Hugo Chávez piensa que esa biografía es la historia de Venezuela. Y muchos venezolanos que lo ven desde el balcón de Miraflores o en la televisión, que lo veían 7 horas al día, en las 7 horas los domingos, yo creo que se sentían identificados con él diciendo, él encarna a Venezuela, como Bolívar encarnó a Venezuela. ¿Usted ha asociado esa palabra redentor o esos redentores que ha tenido América Latina en su historia reciente con ese manejo mediático que ellos han hecho de este poder? Lo han hecho a través de los micrófonos, han gobernado muchos de ellos gracias a esa propaganda que usted describía al inicio de esta entrevista. En el caso, digamos, del presidente Hugo Chávez, ¿usted cómo cree que o qué opinión tiene frente al manejo que le ha dado a la enfermedad que padece a través de los medios? Es evidente que usted se ha dado cuenta, Enrique, en los últimos meses la información frente al verdadero estado de salud del presidente Chávez es una incógnita. Y eso teniendo eso en un mandatario, pues es preocupante porque la gente a ciencia cierta no tiene la certeza si pues el presidente está en condiciones físicas en un futuro inmediato para gobernar. A eso súmele que va a ser es candidato presidente para la elección del próximo 7 de octubre. Sí. ¿Cuál es su opinión frente a ese manejo? Mire, yo creo que Chávez? Él ha sido un verdadero genio, uno de los grandes genios mediáticos de nuestro tiempo. Es un caso de hipnosis, es un showman absoluto. Aún sus adversarios, he visto en Venezuela adversarios de Chávez, viendo su programa los domingos con auténtico estupor y esbozando incluso una sonrisa como diciendo, es genial, baila, narra, recita, llora, ríe, cuenta chistes. Ya ese no está aquí. El libreto es otro, el libreto es una tragedia real. El hombre está enfermo. Y ha hecho un uso, naturalmente, un uso político de esa enfermedad. Yo creo que lo correcto es desear lo que ha hecho la oposición, respetar ese proceso, hacer votos públicos por su restablecimiento. Pero déjeme usted insistir en que hay algo muy empobrecedor en el hecho de que desde hace 20 años casi, Chávez está presente en todas las casas, en todas las mesas. Ha empobrecido a la familia venezolana, a los venezolanos, porque cada venezolano es un mundo, es una potencialidad, es una posibilidad de creación, de crecimiento. Y el hecho de que las conversaciones mismas todas estén impregnadas, atentas a ver qué pasa, qué dice el domingo, qué nueva empresa expropia, qué ocurrencia tiene, qué guerra virtual declara, qué viaje hace, qué anécdota cuenta o cómo se siente, es una concentración de poder y de atención, hombre, parecida a la que tuvo en su momento, yo no sé, Stalin o Hitler en el siglo, o Castro, ¿verdad? Pero todavía mayor, porque en ninguno de esos casos tenía la atención de la televisión y ahora el Twitter y el Facebook y el Internet y el YouTube. Entonces, aquí es un caso de un hechizo, de una hipnosis colectiva. Es muy empobrecedor para la sociedad venezolana. Una sociedad se hace con sus individuos, sus ciudadanos, sus familias, sus asociaciones, sus pueblos, sus municipios actuando.
Y si todos están volteando para ver cuál es el siguiente capítulo de ese reality show muy desventurado que está viviendo ahora el presidente, bueno, se está empobreciendo. Es como tener, para usar la palabra moderna, es como tener en una computadora on hold, ¿no? A un país. No se puede tener a un país on hold. Enrique, eso en el escenario interno de Venezuela, pero ¿qué pasa con esa ausencia, digamos, de liderazgo que en este momento representa, digamos, la ausencia de Chávez para los países del ALBA? ¿Usted qué lectura, digamos, hace de esa coyuntura? Yo creo que cada uno depende en mayor o menor medida. Yo creo que la participación que tiene el electorado que apoya a Evo Morales es sólida. El caso lo es menos en Ecuador. Yo creo que es perfectamente legítimo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que esa estructura se va desmoronando, pero ahí aparece de nuevo la figura redentora, de verdad redentora, así como la defino en mi libro, de Cristina Kirchner. Eso es el caso. Si llega al poder por la democracia, es indudable. Pero desde la democracia opera para minar a la democracia. ¿Y cuáles son sus primeros adversarios? Los periódicos, la crítica, los libros, el pensamiento. Con Argentina está pasando una auténtica tragedia. Yo llamo la servidumbre voluntaria. Así la llamaban los clásicos. Es la más triste de la servidumbre. La servidumbre que por voluntad otorga una sociedad a una persona por razones irracionales, sentimentales, porque lo que Argentina va a sufrir con la implementación de estas medidas populistas es una película que ya vimos muchos países. Por ejemplo, México, cuando se nacionalizaron, por ejemplo, los bancos en medidas, desplantes populistas en los 80, el país se precipitó en un desastre económico sin fin. Y de ese tema, no nos hemos repuesto, de hecho. De ese tema vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista, Enrique. Obviamente de la libertad de expresión en América Latina, cómo está amenazada por el poder político y el crimen organizado, y por supuesto, lo que viene en México, la amenaza del narcotráfico y por supuesto las elecciones. Nueva pausa en la noche. En segundos, Enrique Krause habla sobre el futuro de México, un país considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Ya lo vemos. México entra a la recta final de la campaña presidencial. Dentro de 2 meses los mexicanos decidirán quién será el sucesor de Felipe Calderón y el nombre de la persona que dirigirá los destinos del país norteamericano para los próximos 6 años. El desafío para el próximo presidente de México será la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en uno de los territorios más violentos del mundo, que en los últimos días ha visto nuevos hechos de sangre, como el asesinato de la periodista Regina Martínez. El reciente asesinato de la periodista Regina Martínez hizo recordar a la comunidad internacional que México sigue enfrentando la amenaza del crimen organizado y sus nexos macabros con el narcotráfico. Martínez estaba investigando los lazos de políticos con las mafias para el momento de su crimen. Tema importante es el crimen mismo, el asesinato de nuestra compañera. Pero ¿qué significa esto? Significa una agresión a la libertad de expresión en México. Con el asesinato de Regina Martínez tenemos desde el 2000 a la fecha un total de 67 casos confirmados, en donde el trabajo periodístico de las víctimas pudo haber sido la causa de estas agresiones. La constante amenaza del narcotráfico y el crimen organizado es el tema que está sobre la mesa de los candidatos a suceder a Felipe Calderón en los próximos comicios electorales del 1 de julio. En el partidor electoral están Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, Josefina Vázquez Mota del oficialista Partido de Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador del izquierdista Movimiento Progresista y Gabriel Cuadri de la Torre del Movimiento Nueva Alianza. La seguridad es el aspecto más sensible para los mexicanos en un país que ha visto morir a más de 60,000 ciudadanos en los últimos 6 años por cuenta del narcotráfico. En ese sentido, las posiciones más fuertes las ha abanderado Enrique Peña Nieto, quien aparece liderando las encuestas con el 34% de intención de voto. Sí crear una gendarmería nacional, ¿con qué propósito? El apoyar a los municipios de gran debilidad institucional, o que algunos tienen o muy poca policía o no la tienen,
o la tiene pero muy disminuida en capacidad, y donde me parece es donde se está refugiando el crimen organizado o los grandes carteles. La postura de Peña Nieto parece revalidar la decisión de Felipe Calderón, quien lanzó en su gobierno una agresiva guerra contra el narcotráfico, disponiendo de las fuerzas militares para perseguir en las calles a los criminales. La llamada guerra contra el narcotráfico también ha despertado una fuerte oposición, encarnada en el poeta Javier Sicilia, quien lidera un movimiento social que le pide al gobierno mexicano el fin inmediato de la violencia y la búsqueda de nuevas alternativas a la lucha contra las drogas. En nombre de una equivocada idea del gobierno, se han alejado de nosotros. No escuchan los ritmos y los latidos del corazón de la patria y pretenden, junto con los criminales y otros poderes fácticos, secuestrar las aspiraciones democráticas y las esperanzas del bienestar de la nación. En la otra orilla política, Andrés Manuel López Obrador le propone a los mexicanos otra vía. Si logramos crear un ambiente de progreso con justicia, vamos a tener mejores condiciones para serenar al país. La candidata oficialista Josefina Vázquez recalca en la necesidad de un fortalecimiento de la ley para combatir a las mafias. Voy a trabajar con fuerza y a combatir a la delincuencia organizada sin tregua. Voy a enfrentar a los criminales con todo el peso de la ley y lo haré por la seguridad de las familias mexicanas. Las elecciones en México ocurren cuando en América Latina, tras la Cumbre de las Américas en Cartagena, los países del hemisferio abrieron la posibilidad de emprender alternativas en la guerra contra el narcotráfico. Una decisión que pasa desde la legalización del consumo, el tráfico y la producción de las drogas, pasando por la despenalización hasta el total prohibicionismo y la lucha frontal contra las drogas. México sin duda será el punto de partida para darle respuesta al desafío del crimen organizado y del narcotráfico.